Pues buenas noches, hermanos. Nos abrimos nuestras Biblias en San Juan 7:16 y vamos a continuar con la serie, ¿verdad?, que llevamos ¿Quién es Jesús? La gente de ese tiempo se preguntaba si realmente era el enviado, y la gente, pues, se supone que los sacerdotes deberían de conocerlo, que él era el enviado a través de las Escrituras. Y lamentablemente, ¿verdad?, aquí los sacerdotes estaban más enfocados en sus tradiciones, en sus doctrinas de ellos, o sea, no en la enseñanza, no en la doctrina que enseña la palabra del Señor. Y vemos hace 8 días que lo empezaron a cuestionar, que quién, ¿verdad?, cómo es que este hombre enseñaba. Se maravillaron los mismos judíos diciendo cómo de dónde agarró la letra, ¿verdad?, o sea, el estudio, de dónde tiene conocimiento, ¿verdad?, si no ha estudiado, ahora sí, como quien dice, en nuestras escuelas rabínicas, como aquel tiempo, ¿verdad?, para eso eran los rabí que enseñaban la palabra a los oyentes, y dijeron, no, pues no ha venido nunca, ¿verdad? ¿Qué enseñanza o qué doctrina trae? Fíjense. Pero vemos algo que el Señor Jesús les dijo: bueno, los que yo le enseño no es mío. Lo que les estoy enseñando no es de mi propia imaginación, no es de mi propio concepto, ¿verdad?, sino de aquel que me envió. Fíjese, estaba diciendo de aquel que lo envió. Entonces la gente preguntaba, ¿quién lo envió? ¿No? Porque decían, sabemos de dónde viene, de dónde salió, cómo un hombre puede tener letra si sus papás, ¿verdad?, son José y María. ¿Cómo puede tener conocimiento, verdad? Porque ese conocimiento ellos quedaron asombrados, hermanos. Fíjense, al Señor Jesús responderle a esta gente siempre con exactitud, ¿verdad? Y más cuando les decían, ustedes también están violando la ley. Ustedes a veces están circuncidando en sábado cuando no lo tenían que hacer. Entonces, ahí es cuando a una persona, a través de la palabra, ¿verdad?, les enseñas y se lo demuestras con la Escritura, su enseñanza que está errada. ¿Cómo se lo vamos a enseñar? Con la palabra, mis hermanos, con la palabra del Señor. Fíjese, en estos tiempos, como te dije hace 8 días, llegó un tiempo de la nueva era, ¿verdad?, que se empezó a predicar con mucho auge, con muchas las iglesias, pues hubo un movimiento muy excesivo, lamentablemente, en cada iglesia, en cada rama, denominación, podemos decir, donde había un descontrol, ¿verdad?, en las iglesias, o lo sigue habiendo en varias, donde, fíjese, lleva una doctrina, ¿verdad?, donde decía que a fuerza tenías que hablar en lenguas, que tenías que moverte, ¿verdad?, para sentir el Espíritu de Dios, que si no te movías es porque no tenías el Espíritu, ¿verdad?, y hasta dicen, y el que no aplaude es porque no está vivo. Pero, hermano, todos sabemos que se hace en orden, ¿verdad? Bueno, yo veo aquí los hermanos que se aplauden, ¿verdad?, los niños y todo, pero se hace con un orden, hermanos. Y muchas veces hasta nos pueden venir a ver y decir, híjole, qué apagados están estos de aquí, ¿verdad?, porque no se mueven, no brincan. Hermano, el que está gozoso brinca, el que está, ¿verdad?, adorando puede alzar las manos, puede hincarse, pero tiene que hacerlo con entendimiento, ¿verdad? Todo lleva un orden. Entonces, y si seguimos viendo, o sea, también había un descontrol de la otra parte, donde todos empezaban, mire, viendo un video, empezaba a hacer la gente como perro, fíjense, a mover la cabeza de una manera que ya no eran enseñanzas bíblicas, sino todo era sensacionalismo, extrasensorial. Cuando digo de tocar, que en vez de predicar se hacía la fila de gente y se empezaba a pegarle con el saco, ¿verdad? Hay un video por ahí que anda circulando donde un tipo anda agarrando la manguera, los anda mojando a todos y diciendo sean llenos del Espíritu, imagínense. Hay otro que con leche anda agarrando y los anda, ¿verdad?, aventando.
hermanos, de verdad que está, entonces usted dice, ya se acabó. No, es que lamentablemente enseñanzas doctrinales que no están, ¿verdad?, en la Escritura. Enseñanzas no doctrinales que la misma gente, ¿verdad?, de su propia escuela, vamos a decir así, hermanos. ¿Por qué digo escuela? Porque a veces en las iglesias, cada iglesia tiene su instituto, o si no, te dicen, si tú no tienes un instituto certificado, que tú me digas que tú eres un pastor, que tú tienes, que has estudiado desde la hermenéutica, exégesis, psicología, filosofía, toda esa clase, hermanos, y usted paga mucho dinero por ir a esas escuelas. Lo mismo estaba sucediendo aquí. Le decían a Jesús, no tienes un certificado, no te evalúa algo que tú digas que estudiaste en una escuela de prestigio, ¿verdad? Y muchas veces así en las iglesias. Mira, si usted no estudia en nuestro instituto, usted no puede predicar, usted no puede hacer tales cosas, no puede salir a predicar afuera, no puede servir al Señor. Y si uno se da cuenta en las Escrituras, los creyentes, los discípulos de Jesús fueron fieles, ¿verdad? Y sobre todo obedientes a lo que les mandó el Señor, a predicar su palabra. El Señor dijo, yo voy a estar con ustedes y van a ir, ¿verdad?, y van a hacer lo que yo les voy a mostrar. Entonces, hermanos, nosotros, para saber si de verdad estamos aprendiendo o no la Escritura, lo debemos ver en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia. ¿De dónde se están sacando las enseñanzas? ¿Verdad? Porque hay enseñanzas que, puedo decirlo, ¿no? Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo. Hermano, usted todo lo puede, y de ahí no sale, ¿verdad? Pero donde dice también la Escritura, ¿verdad?, que todos debemos de dejar de pecar, ¿verdad?, de fornicar, de adulterar, ahí nadie lo lee. Entonces, el Señor Jesús no era la fama que Él quería. Lo que Él estaba dándoles a conocer era el amor del Padre, de Dios. Que la salvación había venido primeramente ¿a quién? A los judíos. Pero era que le aceptaran que Él era el Salvador. O sea, el Mesías. Por eso decía, ¿será de verdad el Mesías Él? Lo mismo va a suceder en los tiempos de estos tiempos finales, hermano. La misma iglesia no va a saber reconocer al Señor Jesús cuando venga. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados en nuestra propia vida, en los placeres de este mundo, y sobre todo estamos tan cómodos en las iglesias, hermano, porque no se nos predica como debe de ser. Ya venimos porque pues ya tenemos que cumplir, porque ya es viernes. Hoy vengo porque pues ya de verdad si no voy, pues se vaya a enojar el Señor, dice, no nos vaya a bendecir. ¿Ya? No, el Señor no se enoja, pero ¿sabe qué es lo que el Señor está más entristecido? De que un día dijimos, vamos a seguirte, pese lo que pese, cueste lo que cueste, y no lo estamos haciendo. Porque siempre que venimos, la iglesia se llena, es cuando lamentablemente el pueblo tiene una necesidad, tiene un dolor, tiene una aflicción. Yo lo he vivido en días que eran días de oración, hermano, eran más bien días de llanto. Si yo no sé si cuando usted dice venimos a orar, o sea, a hablar con Dios, a hacer una rogativa, no a hacer que me cumpla el Señor lo que yo quiero hoy en día, que me resuelva este problema, esta situación. ¿Por qué hay tantos cristianos así, hermanos? Porque lamentablemente no estamos viviendo su palabra, no estamos poniéndola por obra, como dice Santiago. Somos oidores olvidadizos.
que nos vemos en un espejo y hasta se nos olvida la cara. Hermanos, la escritura es clara, que debemos nosotros hacer hacedores de su palabra misma, ¿verdad? Fíjense. Decía el Señor Jesús en San Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos, es el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Fíjese. ¿De dónde viene el Hijo de Dios, hermanos? Del cielo. Fíjense. Y Él no vino a hablar lo suyo, fíjese. ¿No? Porque los que viven en la tierra, ¿de qué hablan? De la tierra. ¿No? Más los que, fíjese, más el que viene del cielo, este es importante, porque viene a enseñar las cosas que no hemos oído, hermanos. Que a veces, ¿verdad?, que esta gente en su tiempo no le reconoció por lo mismo, porque ellos estaban hablando cosas terrenales. ¿Y qué hablaban los escribas, sacerdotes? ¿Verdad? Sus leyes, ¿no? Sus tradiciones. Benjamín, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros entendamos algo, hermanos. La enseñanza que usted se le enseña desde aquí tiene que examinarla. El Señor Jesús dijo, mi doctrina no es mía, o sea, mi enseñanza, ¿verdad? Yo no estoy inventando lo que enseño, dijo el Señor Jesús. Dios me ha enviado y Él me ha dicho lo que debo de hacer, de enseñar. Fíjese, Él lo estaba diciendo porque Él era el Hijo de Dios. Fíjese, hago una aclaración. Pero hoy en día, ¿cuántos de ustedes no hay alguien así que decir, Dios me habló, Dios me dio un sueño, Dios me profetizó y me dijo, hermanos, que todos hagamos ayuno? ¿Está escrito en la Biblia que debemos ayunar, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Porque va a haber un avivamiento para que se llene la iglesia, hermanos. Yo iba a decir a una hermana siempre, hermanos, vamos a ayunar para que Dios, dice siempre, guarde los matrimonios y los mantenga fieles a Dios. No, el matrimonio, ¿verdad?, tiene que acercarse ante Dios primeramente. O también vamos a orar por el matrimonio tal para que... Ayunar por el matrimonio. Y aparte también otro, o ayunar por el matrimonio. Si el matrimonio no está dispuesto a servir a Dios, ¿cómo usted va a ayunar por alguien, hermano? ¿Verdad? Entonces son enseñanzas que parece usted que dice, pues se oye bíblico, ¿no? Se oye bien, a los oídos de uno dice, pues no, pues sí, ¿no? Se oye bonito, pero no, hermanos. Aquí el que tiene que ayunar, ¿verdad?, lo decía Joel, es todo el pueblo. En aquel tiempo se invocaba al pueblo a que ayunara. ¿Sabe por qué ayunaba? Porque estaba lejos, ¿verdad?, del Señor, alejados de Dios. Por eso dice el Señor, si tan solo mi pueblo se humillare, ¿verdad?, y reconociera sus pecados, yo me volvería a acercar a ellos. Fíjense, hermanos, o sea que Dios siempre está dispuesto a socorrernos. Somos nosotros los que no nos acercamos ante Dios, los que no venimos con un corazón abierto y dispuesto a decir, Señor, he fallado, he pecado contra ti. ¿Por qué? Porque se nos está enseñando que todo está bien. Es más, se nos enseña que ya no tienes conciencia de pecado. Y el que le dicen que ya no tiene conciencia de pecado puede decir, bueno, voy a seguir pecando y todavía no tengo conciencia. Ya Dios me perdona todo lo que yo hago. Y no es así, hermanos. El simple hecho, ¿verdad?, de mirar, ¿verdad?, es como en esta mañana me sucedió un caso, ¿verdad?,
voy a salir y un tipo le digo, dame permiso. Y sí me enojé. Yo siempre soy de las personas que no debo de hacer eso y me enojo. Yo le dije, disculpa, voy a salir. Me dijo, me estoy parqueando. Como diciendo, salte como puedas. Le digo, yo salgo y tú te metes. No, se agarró y se parqueó. La verdad que agarré, le dije, gracias. Me salí y me fui, ¿no? Entonces, hermano, créame que no se siente uno bien. Primeramente, uno le falla a Dios porque dice uno, hermanos, nosotros debemos de dar testimonio donde sea. Y muchas veces se nos olvida y la verdad que yo me fui todo el camino pensando y digo, Señor, la verdad que estoy mal. Muy mal y te pido perdón, ¿verdad? Porque no quiero estar con esto. Por más, yo no voy a cambiar a esa persona porque lo va a seguir haciendo, hermano. Ajá. Claro, nosotros no dije ninguna grosería, solo dije, dame permiso, por favor. Pero ¿cuántas veces gente no te hace así, hermanos? Y mira, y Dios nos prueba a través de esas cosas, tu paciencia, ¿ya? Prueba si estás creciendo. No pasa la prueba, ¿no? Me falta disciplina en eso, hermano. ¿Verdad? Entonces hay que trabajar en esas partes, en esas áreas. Fíjese, y tú dirás, ay, el pastor, ay, el hermano, ¿por qué? Sí, hermanos. Porque el pastor no es un angelito que llega y cuando lo ven, ahí viene el pastor y no sé qué viene. No, hermanos. Es un ser humano que tiene que presentarse también ante el Señor. ¿Sabe usted lo que le pasaba al sacerdote cuando no estaba bien para entrar el día que tenía que entrar para el perdón del pueblo de sus pecados? Si no estaba bien consagrado ante Dios, fíjese que al entrar a la puerta ahí nomás quedaba muchas veces. Fíjese, hoy en día no nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de que muchas veces ya no pedimos como cristianos perdón. Cuando está escrito en la Biblia, hermanos, que todos debemos acercarnos ante Dios y si alguno ha pecado, dice, ¿ya?, pidamos perdón. ¿Y qué nos limpia de nuestro pecado? A ver, hermanos, la sangre de Cristo. De nuestra iniquidad nos limpia su sangre preciosa. Fíjese, el Señor vino a enseñar lo que no era de Él, fíjese. Vino a demostrarnos, fíjese, que teníamos que hacer la voluntad de Dios, fíjese. San Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, ahí está más claro, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Seguimos el ejemplo de Jesús, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué debemos de enseñar, predicar? La Escritura, su palabra, mi hermanos. Hermanos, usted me dirá, hermano, entonces no es bueno leer libros que no sean la Biblia. Usted puede leerlos, ¿verdad? Pero nada es más importante que la Biblia. Porque el que le va a dar el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia es la palabra de Dios. Un libro no te lo va a dar. Sí, tiene conocimiento humano, sabiduría humana, hasta ahí. Muchos hasta usan, hermanos, ¿saben? Mire, hoy va a aprender algo. ¿Sabe quién usó esta palabra de que yo lo he oído muchas veces hasta en la iglesia? ¿No? Que Dios, dice la gente, que Dios ama, está irado con el pecado, ¿cómo es? Que Dios está... Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sabe quién lo dijo? Mahoma Gandhi. Y él no lo... Fíjese, y también lo transcriversaron de lo que él estaba diciendo así. Mahatma Gandhi, perdón, no Mahoma. Mahatma Gandhi, ¿verdad? Claro, flaquito ese.
Él dijo esas palabras. Y de ahí vienen, y usted lo ha oído muchas veces en las iglesias, ¿sí o no? Que Dios, ¿qué dice? Aborrece, ama al pecador y aborrece ¿qué? Pero aborrece al pecador. O sea, como diciendo, Dios ama al pecado, perdón, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cómo está eso? A ver, entonces. Se supone que el hombre por naturaleza, ¿qué es, hermano? Pecado. Pecado, mis hermanos. Este hombre, ¿sabe por qué lo estaba diciendo Mahatma Gandhi? Porque él estaba, ¿verdad? Para los que no sepan, ¿verdad? Este filósofo, ya que era un hombre filósofo, de allá de la India, ¿verdad? Él estaba aún incluso estudiando la Biblia con misioneros, hermano. Y él decía, me agradan las palabras que dice Jesús. Fíjese, hermanos, ¿no? Me agradan las palabras que dice Jesús. Hermanos, usted no es de que, bueno, pues me agrada lo que dice la Biblia. Pero la verdad que, pues como que no es para mí, dicen. ¿Verdad? O cristianos que dicen, no, pues se oye bonito, sí, chévere, hasta ahí, pero yo voy a continuar con mi vida, haciendo mis sueños. Así nos dijeron una vez, cuando le decíamos, hay que entregar nuestros anhelos, nuestros sueños a Dios, porque de verdad que nosotros ya no debemos hacer nuestra propia voluntad, debemos entregar todo. Un hermano me dijo, hermano, usted está mal, yo voy a lograr hacer mi sueño. Chirrión, le dije, adelante. ¿verdad? Pero hasta donde sé, nosotros ya no estamos para hacer la voluntad de nosotros, estamos para hacer la voluntad de Dios. Y ahí queda escrito a través de Cristo en el siguiente versículo. Dice el Señor Jesús, el que quiere hacer la voluntad de Dios, 17, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, el que quiere hacer la voluntad. Ve aquí, hermanos, es el que quiere. O sea, usted toma una decisión, una determinación de decir, yo de verdad quiero servir a Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Viste que muchos cristianos no lo conocen. Como de oídas le han oído nada más. No, pues Jesús dice entonces, es el que murió en la cruz. Muchos hasta dicen, ay, Chuchito, dice. No, en serio, hermano, yo he oído así que dicen, ay, mi Chuchito, dice. No, hermano, es con reverencia, con respeto, nuestro Señor. Usted nunca oyó hablar a los apóstoles decir, ay, mi Chuchito, nuestro Salvador. Dijeron, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Salvador Jesucristo. O sea, el ungido Salvador, Él es nuestro Señor. Por eso el Señor Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá la enseñanza. Ahí está, hermanos. ¿Por qué cree que muchos cristianos, lamentablemente, no han llegado a conocer la doctrina de Dios? Por eso es que viven como siguen viviendo sus vidas. Fíjense. Porque, dijo Jesús, porque ustedes van a darse cuenta si yo hablo de mí mismo, de mi propia cuenta, o de lo que Dios nos ha enseñado. Predicadores, ¿cómo están enseñando? A ver, de su propia factoría, de su propia cuenta. A que no les lleve al cristiano a atacar, como dicen, lo más sensible, sus fibras, sus sentimientos. Fíjese. Un reformador dijo, diles una mentira 1000 veces y se la van a creer. Repíteselas cada día. Ahora lo usó un presidente diciendo, la mentira tú le dices al pueblo y se la cree. Cuando tú se la repites constantemente. Ahora una iglesia, predícale siempre lo mismo, triunfalismo, éxito. ¿Y qué crees que va a pasar? Se lo van a creer.
predícales que son los mimados de Cristo, los mimados de Dios. ¿Y qué crees que va a pasar? Se la van a creer. Pero diles que son unos inútiles, o sea, siervos, aclaro, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo? Yo soy el hijo de un rey. ¿Por qué? Porque les han predicado eso y solamente con eso se han quedado. No están dispuestos a pagar el precio, a servir. Porque te dicen, tú eres líder aquí, tú eres un hombre importante, tú ya eres importante para Dios, dicen. Tú estás para que te sirvan, dicen. ¿Qué dice la Escritura? Que el que quiera ser mayor, ¿qué tiene que hacer? Servir a los demás. Y está en la Escritura, Entonces, hermanos, ¿dónde está? ¿Cómo conoceremos la voluntad de Dios si no nos están enseñando la enseñanza que es de Dios? Dice el Señor Jesús. Diciendo el Señor Jesús, ver, gustar y ver que bueno es el Señor, o sea, nuestro Dios. Jesús siempre invita y dice, mira qué bueno es nuestro Señor. Porque dijeron, maestro, qué bueno eres. No, yo no soy. Bueno es nuestro Padre, nuestro Dios que está en los cielos, dice. ¿Y cuál es la doctrina? Fíjese, ¿no? Una actitud de amor hacia la palabra de Dios. Fíjate, hermano. O sea, una actitud de amor hacia siempre a la palabra de Dios. Que cuando te va a reprender, te va a reprender. Que cuando te va a exhortar, te va a exhortar. Pero ¿sabes qué? También te va a consolar, hermanos. También te va a dar fuerzas para tu aflicción. ¿Verdad? Él es nuestro refugio, dice los salmos, ¿cierto o no? Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro socorro. Él es nuestra torre fuerte, hermano. Pero no le conocemos y muchas veces corremos afligidos porque no sabemos esas escrituras. Que van a sacar a todos los inmigrantes. ¿Qué pasó? Todo el mundo se paniqueó corriendo para las iglesias a orar y hasta de rodillas. Ahora que ya se calmó, ya están en su casa acostados viendo el 41 o el 47. ¿Por qué? Porque ya pasó el peligro. Son hombres inconstantes en sus caminos. Y vamos más allá. Hay hombres que a lo mejor dijeron, no, yo sigo caminando, yo sigo yendo a la iglesia. Van a la iglesia nada más para ver quién fue y quién no fue. Otros van a la iglesia porque ya es costumbre, no, pues ya es viernes, vámonos. Nos presentamos, que nos vea el Señor, que nos vean los hermanos, aleluya, y vámonos. ¿Verdad? Entran como Pedro por su casa y salen como también Pedro por su casa. ¿Qué nos está diciendo? De un amor, de visitar a los hermanos. ¿Qué dice el Salmo, hermano? Mirar cuán delicioso y cuán hermoso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos y en armonía. Yo le pregunto, ¿cuántas iglesias están reunidos los hermanos juntos y en armonía? ¿Cuántos de verdad? Muchos jalándose, como digo yo, del chongo. Porque, o sea, peleándose por cosas de nada. Tomando una actitud. Imagínense que el Señor es bien claro en su palabra donde dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Quién te garantiza tú que al rato vas a amanecer vivo? A ver, que hoy te vas a acostar y mañana amaneces. A ver. Pero los que están seguros dicen, Señor, hoy en esta noche, ¿verdad? Confío en ti, tú sabrás si me dejarás levantar la siguiente mañana. Mira, hubo un tiempo, hermanos, también otra de las doctrinales, ¿verdad? Tipo iglesia tradicional, más que en vez de agua bendita era aceite, a ungir todo, hermano. Comprabas algo y úngemelo.
comprabas algo y los teléfonos llenos de aceite, las teles llenas de aceite, la licuadora llena de... Hermano, ¿qué tiene que ver eso con la enseñanza? Pero te dicen, no, porque eso es para que te dure, para que sea bendecido por Dios, dice. Hay gente que se compró un tele de 55 pulgadas, no le preguntó a Dios si quería, ellos se la compraron. Ahora en el carro, hermano, dice, únjame el carro, por favor. Únjame el negocio. Hermanos, ¿cierto o no? ¿Usted quién le ha tocado ver todo eso? Yo me acuerdo, yo lo estoy diciendo de mano propia, mi esposa y yo lo hacíamos. Llegaba yo con algo y me dice mi esposa, no me entras con eso si no lo unges. Le digo, pues, y yo le decía, pues tú como eres la mera, véngase para acá, le decía. En serio, hermanos. Lo estamos diciendo algo que usted dice, ¿y qué tenía que? Eso no te iba a mantener más santo. Lo que te mantiene más santo y puro, acercarte, es estudiar la Biblia, meditar en la Biblia, conocer más de Dios. Sí, como te digo, si ahorita a lo mejor pasamos problemas y estamos leyendo la Biblia y pasamos situaciones difíciles. Yo no me quiero imaginar aquellos que están tan alejados de la palabra, hermano. ¿Cómo estamos tan extraviados de la sincera verdad de Cristo? Por eso dijo el Señor Jesús, conózcame cuando yo estoy hablando, si estoy mintiendo o estoy hablando de mi propia cuenta, o estoy hablando la palabra de Dios. Fíjese. Veamos entonces, hermanos, fíjese. Dice San Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjese ahí, hermanos. El que guarda, ¿qué? Y dice el Señor, el que no me ama, no va a guardar mi palabra. O sea, va a seguir viviendo como se le antoje, hermanos. O así como se dice, como su gana le dé, hermanos. Así le sigues llamando la atención. Va a decir esa persona, yo estoy bien con Dios. El que estás mal es Dios. A mí me ama, Dios me perdona, Él sabe lo que yo hago y lo que no hago, yo estoy bien con Dios. Cuando se lo dicen 10, 20 personas a esa misma persona y sigue insistiendo que está bien, ¿sabe por qué? Porque su pecado no lo deja ver, hermano. Su arrogancia. Fíjese, este pueblo estaba, fíjese, tan arrogante. Estaban tan diciendo, mira las vestiduras que cargamos. ¿Tú quién eres, Jesús? ¿Qué enseñar? La enseñanza que nosotros damos. Por eso el Señor le dijo, ustedes enseñan lo que les conviene para su propio beneficio, para su propia cuenta. Están más enfocados en la religiosidad, en las costumbres, en las tradiciones, ¿verdad?, de sus propios padres, y no enfocados en la palabra de Dios. Fíjese, hermanos. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, como tampoco soy yo del mundo. Fíjense, hermanos. Dice la Escritura que aquel que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, el que está puesto su mirada en el mundo, el que anhela el mundo, las cosas del mundo, hermano. El amor del Padre no está en esa persona. Por más que se diga, soy cristiana, si tus hechos dicen otra cosa. ¿Cómo conoceréis la doctrina de Dios? ¿Cómo la vas a conocer? Si alguien quiere obedecer a Dios, dice Jesús, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta, dice el 17.
San Juan 5, 23 y 24. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese, ¿no? Cuando tú vienes a Jesús, tú haces un compromiso has decidido seguir a Cristo en este caminar. Jesucristo te dice, el camino que vas a recorrer no es fácil. Por eso dice, pero yo estoy contigo. Cuando estés en tu dolor, en tu aflicción, en tu agonía, aún en la agonía, Él está con nosotros, hermanos. Aún con tu dolor, Él está contigo. ¿Por qué cree que aquellos cristianos del primer tiempo que murieron por predicar la palabra pudieron resistir, hermanos? Pudieron soportar. ¿Usted se imagina a alguien que ya está gozoso de ver a la muerte de frente, ver al león, ¿verdad? Todos esos hombres que murieron de esa forma, o sea, los mártires? Sabían que ya iban a morir y muchos de ellos cantando, alabando al Señor. Estás en la iglesia hoy en día, no puedes ni levantar un canto. Estás así, mira. O estamos así, más bien dicho. Otros están así. Está la reverencia, hermano. O lo más triste, dice exactamente, yo estoy con el teléfono aquí en la iglesia. ¿Y qué? Que estés en la iglesia. Aquí ya el pantalón para la oración. Si estando aquí que nadie te persigue, nadie, no puedes ni levantar tus manos y dar una acción de gracias. No me quiero imaginar el día que te estén persiguiendo, nos estén persiguiendo. Dice la Escritura, ¿a quién correrá el justo, hermanos? O sea, a la torre fuerte, a su refugio. No nos queda más que refugiarnos en Él, que nos dé la fortaleza para poder soportar en esa prueba, en esa dificultad, en esa aflicción, hermano. ¿Saben lo que les decían en aquel tiempo? Si tú niegas que eres seguidor de Cristo, te perdonamos la vida. ¿Sabes? También muchos lo hicieron. No, pues nosotros nos dijeron, vengan, si reúnanse aquí estábamos, pero la verdad no somos de... ¿Sabes que en este mismo tiempo que se acerca va a pasar lo mismo? ¿Tú eres cristiano o no? Si dices sí o dices no. Si dices que sí, vas a ser aborrecido por el mundo. No, pues como que quiero ir, decía uno, pues ay, me gusta ir a la iglesia, dice, pero la verdad no estoy de lleno. Yo he oído hablar que dicen, la verdad yo no estoy en la iglesia, yo voy por la mujer, dice. La verdad, yo voy por la mujer, ¿eh? Y yo cuando oigo eso, ¿sabes qué les digo? Digo, debes de ser un verdadero. ¿Sabes qué? Puedes esconderte aquí, pero la falsedad no te va a durar siempre. Podemos vivir nosotros engañados, pero no podemos engañar a Dios, hermanos. Fíjense.
San Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, hermanos. Fíjense. San Juan 6:38 al 40. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿O es fácil? Dígame la verdad. Es un desafío, hermanos, para nosotros, Porque por ahí oí que dijeron, el evangelio es fácil, usted es el que se lo complica. Hermanos, no es fácil. Claro, con unas enseñanzas así que te gustan a ti, es fácil. Es fácil decir, hermanos, amémonos, dejémonos de pelear ya, dejen de pelear, vamos a amarnos. Pero así, hermano, no. Hermana, tú te he visto pelear, vengan para acá. Imagínense, ¿no? ¿Quién quedaría en vergüenza? Los hermanos, ¿no? Porque está poniéndolos ahí. Pero si tú conoces tu rebaño, tú dices, mira, que tú lo llamas a cuentas, dice, ¿no? Vas y lo llamas, tráete 2 testigos, se van, vengan, mire, ayúdeme, está pasando con estos hermanos esto, vamos a enfrentarlo, ¿no? Para que su vida no sea la misma. Porque mira, se pelean y les da igual. Y hermano, yo he ido a fiestas, porque vamos más fiestas de cristianos, ¿no? Porque somos cristianos. ¿Dónde están peleando? El hermano está por allá, el hermano por acá. Como le he dicho, yo le digo especialmente, Señor, dame las palabras para yo enfrentar a estos hermanos y hablarles con tu palabra, no con mi propia cuenta, porque ya basta de ver, si allá no les llaman la atención, ¿verdad? Va a decirme el Señor, pero tú sabías y no lo hiciste, eres cómplice. Si por si ya no me quieren, y más todavía, dijo el Señor, que nos dé la sabiduría. Las palabras que ponga en nuestra boca, no hay que hablar por eso dice el Señor Jesús, no voy a hablar por mi propia cuenta. Que es algo que debemos de aprender, si es cierto, no vamos a hablar nada de nuestra propia cuenta, sino de la palabra del Señor, hermanos. Fíjense. Dice San Juan 8:31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libre. Fíjense, hermanos. Dijo Jesús, aquí les dijo a los judíos que habían creído en él. Hermanos, ya que había judíos que sí habían creído en él. Fíjense. Jesús le dijo: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad, que dice que nos hace, hermanos, libres. Ahí está, hermanos, para vivir una vida libre en Cristo, hermanos. Y esa vida libre en Cristo es para ya no pecar contra nuestro Dios, para ya no hacer nuestra propia voluntad.
para ya no mandarnos y hacer lo que se nos pega nuestra regalada gana. Porque hemos conocido al autor de la fe, el autor de la vida. Vamos conociendo a nuestro Señor, vamos conociendo a nuestro Salvador. Hermano, hemos leído la Biblia todo este tiempo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Toma tu cruz, sígueme. Yo no ofrezco ninguna cosa terrenal. Todo está. ¿Dónde dice el Señor? ¿De dónde dice? ¿De dónde descendió Él? De arriba. Nada es terrenal de Dios, hermanos. El mundo Él lo formó, dice el Salmo 24, que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la formó, Él la hizo. O sea, si vosotros permanecierais en mi palabra, ¿qué es permanecer en la palabra? ¿De quién? De Cristo, hermanos. En sus enseñanzas. Entonces dice, serás verdaderamente mi discípulo, lo dice el Señor Jesús. Un discípulo de Cristo, hermano. Aquellos hombres que fueron, ¿verdad? Como Pedro fue un hombre del vulgo, o sea, de los que más mal hablaban, Dios lo transformó, hermano. Mateo, que no lo querían porque era un hombre que cobraba impuestos, Dios lo transformó, hermanos. Lucas, ¿verdad? Doctorado, fíjese, tenía un doctorado por seguir a Cristo, hermanos. O sea, era un hombre que sabía de qué, de medicina, pues. O sea, y usted dice, ay, que el Señor fue agarrando, ¿verdad? Como quien dice, el Señor le llega la salvación a todos aquellos que abren el corazón. Así tengas conocimiento o no lo tengas. Pablo era un hombre que se sabía toda la ley, toda la escritura, mi hermano. Dice que a los pies de Gamaliel él estaba ahí escuchando siempre ahí. Dice, y todo eso doy por perder. No sé nada, dice. Mas ahora me encuentro con este Señor, con este Dios que me va enseñando, me va formando como Él quiere, me va transformando. Y a Él le place tenerme en esta situación. Cuando dice que tenía el aguijón, pues qué más que servirle. Si a Él le place, dice, tenerme así. Mira, hermanos. No, los cristianos quieren que le quiten la gripa, 2, 3 por 4. Mire, ya para cerrar, hay una de esas enseñanzas también que te dicen, usted no tiene que estar enfermo. Y usted le pregunta, hermano, ¿qué tiene? Nada, dice. Nada, dice. Hermano, ¿tiene gripa? No tengo nada, dice. Hermano, pero si yo lo veo enfermo, no tengo nada. Y hasta se molestan, hermano. No, yo le digo, hermano, ¿tienes algo para darte una medicina o algo? No, porque no tengo nada, dice. Hermanos, que supe que fuiste al hospital, no quería yo ir, dice. Hermano, todos tenemos que hacernos un chequeo. Es imposible decir que tú no tienes que ir al hospital, hermano. Mira, lamentablemente esa enseñanza de no confieses que tiene enfermedad, declárate sano, ha llevado a muchos a la tumba. Lamentablemente. Es triste decirlo porque ha llevado a muchos a la tumba. ¿Y sabe de dónde viene esa enseñanza? Desde muy a fondo de allá de Kenny Hagin. Ese hombre que Copland, algo así se llama el otro. Entre ellos se pusieron a confesarlo todo. Mira, no solamente hay que decir confiésate que no tienes ninguna enfermedad, confiesa que eres rico, que eres millonario, todas esas falacias, hermano.
Todas esas cosas que, déjame decirte, no son doctrinales. Porque si tú me lo presentas con la Biblia, yo te digo, yo estoy mal entonces, hermano. ¿Sabe lo que dicen esos hombres? Que Jesús tenía una mansión en Capernaum. Yo lo he buscado en la Biblia, no está. Búscalo, hermano. ¿Ya? Yo lo he buscado en la Biblia. Sí, yo la escritura que encuentro más cercana es que dice: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y estos tipos, hombres, me dicen que Jesús tenía una mansión en Capernaum. Yo no sé de dónde se lo inventaron o de dónde lo sacaron. ¿Cierto o no, hermanos? Esas enseñanzas doctrinales que supuestamente parecen doctrinales no lo son, hermanos. Enseñanzas disque bíblicas no las son. Por eso dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo dijo: mira mi doctrina, mi enseñanza, que no es mía, que no hablo de lo mío, porque el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá su doctrina, o sea, su enseñanza, su palabra, que es de Dios. Si yo hablo por mi propia cuenta, fíjate los que te predican, si están hablando de su propia cuenta, corrobóralo con la escritura de Dios, hermano. Fíjate sus vidas si de verdad son como lo que dicen ser. En este tiempo hasta los cristianos de hoy en día van a ser engañados. Porque todos los cristianos de hoy en día les gusta lo fácil. Nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer. El Señor Jesús dijo: todo el que quiera venir en pos de mí está dispuesto a sufrir, a padecer, a tomar su cruz. Si quieres ser verdaderamente mi discípulo. Ahí tú decides, hermano. Seguir viviendo en tus laureles, en tus sueños, o entregar tus sueños a nuestro Señor. O sea, entregar tu voluntad a nuestro Dios y hacerla de Él. Hermano, yo te invito a que te afirmes, a que sigas y siempre, ¿verdad?, estés escudriñando la Escritura, siempre estés viendo lo que se te está enseñando en la palabra. Yo te di muchas citas bíblicas de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y el Señor es claro. Nuestro Señor Jesucristo es muy claro. Él no vino a hablar nada de Él mismo. Más bien, Él vino a dar la gloria del Padre, ¿verdad? Vino a darnos a conocer ese amor tan grande del Padre, ¿verdad?, que hay que, ¿verdad? Por eso el Señor dice que el hombre natural, ¿verdad?, no percibe las cosas de Dios, pero los que son del Espíritu, ¿verdad?, las pueden discernir. Lo conocimos del Espíritu los que han nacido de nuevo, hermano. Los que de verdad reconocen a Cristo como su Salvador. Y dice: ¿por qué aprendemos y vamos conociendo su palabra? Por su Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios nos va iluminando las Escrituras, hermano. El Espíritu de Dios dice que nos dio su Espíritu, ¿vea? ¿Para qué? Poder amar a los demás. Porque tú por tus propias fuerzas, hermano, no amas a alguien. Te amas a ti solito, pero para tú amar a alguien más, solo lo haces a través de su palabra y por medio del Espíritu de Dios. Porque has nacido de nuevo, hermano. Porque eres una nueva criatura donde tú dices: el amor de Dios está en mí. ¿Cómo lo demuestras? Amando a los demás. Señor, te damos gracias hoy en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu enseñanza es verdadera, Padre amado, Señor. Tú vienes pronto por tu iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, no solamente a los que estamos aquí, Señor, sino a todos mis hermanos, Señor, que hemos creído en ti, Señor.
para que tú les des la fortaleza y se sigan afirmando en ti, busquen la verdad, Señor, y no sigan, Señor, viviendo cosas, Señor, que parecen que son doctrinales, pero no lo son, Señor. El Señor Jesús dijo: juzguen, miren si de verdad les estoy predicando de mi propia cuenta, o es de la palabra de Dios, o es de Dios mismo del cual vengo. Por eso tengo esta enseñanza. Por eso es que el Señor, el Padre, me ha dado para que yo les enseñe cuál grande es su amor, cuál grande es su misericordia. Crean en el Hijo de Dios. Crean en mí, dijo el Señor Jesús, que yo soy el enviado. Y hemos creído en ti, Jesús, porque no te vimos, pero hemos creído que tú moriste por nuestros pecados, mi Dios. Que tú moriste en esa cruz para darme una redención, una salvación eterna, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque no hay ni cómo pagarte por enviar a tu Hijo. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, mi Dios. Gracias, porque ¿quién éramos nosotros para que te fijaras en nosotros? Perdónanos, Señor, si aún no estamos cumpliendo con lo que nos has encargado, Señor. Pero es de nosotros el querer seguir hacia adelante, el seguir buscando de ti, Padre amado, Señor. Pon ese querer como lo hacen mis hermanos y hacer tu voluntad cada día, Padre amado. Ponles esas ganas, ese deseo de buscar más de ti cada día, Padre amado. Guarda a nuestros hermanos que de otra manera no vinieron, que están quebrantados, que están enfermos, Señor. Cuando digo quebrantados, porque así se siente el cuerpo de una enfermedad, Señor, sin hacer nada, sin fuerzas, Padre amado, Señor. Dale la fortaleza que necesitan, Padre amado, porque los extrañamos, Padre amado, Señor. Porque es parte de nosotros, nuestro hermano, Señor. Gracias te damos, Señor. Y gracias por mis hermanos que se reunieron aquí en esta noche. Dale la fortaleza para que sigan hacia adelante buscando cada día más de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Mil gracias te damos en el nombre de Jesús.